Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Star Wars Episodio 9 de Rise of Skywalker. Antes de comenzar, quiero decirles que este casco del Mandaloriano en los próximos días van a poder ver el proceso completo de cómo lo hice y voy a estar sorteándolo, entonces estén muy pendientes si quieren participar, si les gusta, si quieren tener este casco del Mandaloriano, estén ahí súper pendientes, suscríbanse al canal y voy a en estos días decir cuáles son las condiciones para participar en ese sorteo. Por otro lado, como digo, este es un review sin spoilers, entonces por favor, si ya vieron la película y quieren dejar algún comentario, no dejen ningún spoiler porque como siempre los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Si lo hacen, si no han visto la película, no se preocupen, solamente voy a hablar de generalidades y pueden leer con total libertad la sección de comentarios abajo porque yo voy a estar curándola muy cuidadosamente. Entonces, si les gusta este video, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, yo esta película, digamos que llegué con una mentalidad abierta a verla, no llegué con la mentalidad de me va a gustar o llegué con la mentalidad de no me va a gustar, digamos que entiendo que en este momento el fandom de Star Wars está bastante dividido por diferentes razones y sobre todo lo que tiene que ver con The Last Jedi y vamos a hablar efectivamente de la influencia y el efecto de The Last Jedi en esta película, pero digamos que yo llegué simplemente esperando ver lo que me presentaran. No quería llegar con una preconcepción de que iba a ser una gran película ni que iba a ser una mala película, sino simplemente ver lo que me presentaran y en ese sentido creo que es una película que existe. Creo que es una película que tiene muy buenos momentos, tiene otras cosas que no son tan buenas, pero en términos generales creo que es una película que es bastante plana en muchos sentidos. Creo que trataron de hacer muchas cosas, creo que trataron de resolver muchas cosas en esta película y finalmente eso hace que sea una conclusión bastante acelerada en donde muchos momentos que deberían tener no sé, una gravedad emocional mucho más grande no llegan a sentirse con esa gravedad emocional de ninguna manera porque uno simplemente está viendo lo que sucede en pantalla. Entonces vamos a ir hablando, digamos que como digo, hay cosas que me gustaron bastante, hay otras que me gustaron no tanto, pero digamos que siento que es una película que es indiferente en muchos sentidos, no es una buena película, tampoco es una mala película, es una película que está ahí y existe, lo cual puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, digamos que hablemos de directamente qué es lo que pasa, más allá de lo que opinan ustedes de The Last Jedi. Digamos que a mí me parece que es un ejercicio interesante, me parece que es una película en donde se plantearon cosas bastante interesantes. No sé si es lo que se debió hacer con Star Wars y creo que después de ver esta película estoy convencido de que no es lo que se debió haber hecho con Star Wars por varias razones. Y creo que The Last Jedi especialmente afectó muchísimo lo que es el desarrollo de The Rise of Skywalker y todo lo que sucedió en esta película. Entonces, para mí, el error grande de todo esto está en las manos de Kathleen Kennedy y en las manos de diferentes personas, pero en las manos de los más grandes mandos de lo que tiene que ver con Lucasfilms y con Star Wars en términos generales, y se mezcla con el siguiente punto que es la falta de planeación. Tenemos The Force Awakens, que es una película que aún ahora me sigue gustando un montón. Creo que de esta trilogía nueva es la película que más me gusta de las tres. Es una película que de verdad disfruto cada vez que veo, disfruté muchísimo cuando la vi por primera vez y cuando la vi varias veces en cine, pero entonces siento que hicieron esta película y después de eso J.J. Abrams pasó a otros proyectos, pasó a otras cosas, dejó ciertas ideas, pero en términos generales nunca se pusieron un norte claro de para dónde iba esta trilogía. Dijeron como, ok, vamos a comenzar aquí, J.J. dejó ciertas cosas planteadas y dijo como, miren, aquí lo tienen, pero más allá de eso como que no hicieron el plan Marvel. Más allá de cualquier crítica que ustedes le tengan al universo cinemático de Marvel, a que todas las películas se sienten muy iguales, a la fórmula, bueno, a diferentes cosas, lo que no se puede negar es que tienen un plan. Y esta película, The Rise of Skywalker, debió haberse sentido como se sintió Infinity War o como se sintió Endgame, en donde vimos la conclusión de 10
años de películas. Aquí tenemos la conclusión de 30 y pico de años de películas en donde vimos una trilogía original donde se nos presentó una historia, después se expandió en eso en una trilogía de precuelas en donde, lo he dicho muchas veces, pero más allá de lo que ustedes piensen, nos presentó cosas muy importantes con respecto a este universo de Star Wars y llega esta trilogía de secuelas en donde la idea era cerrar toda esta gran saga de los Skywalker, pero al no tener un plan, lo que pasó es que llegó Rian Johnson, hizo lo que se le antojó, tomó los elementos que quiso de The Force Awakens, tomó los elementos que no quiso y los botó. Él mismo presentó ciertas cosas tampoco a una gran profundidad, tomó ciertas ideas, puso sus propias ideas, hizo un montón de cosas, hizo un desastre con todo esto porque, de nuevo, a mí de Last Jedi me parece que es una película bastante interesante, pero sí me parece que fue un error hacer toda esta experimentación sin tener un norte claro. Si aquí sí hubiera habido una continuidad en términos de muchas cosas, creo que habría podido funcionar, pero al mismo tiempo siendo de Last Jedi una película que no le gustó a muchísimos fans de la saga, siento que además de Rise of Skywalker tiene que entrar a mediar, tiene que entrar a concluir la historia de los nuevos personajes, a concluir la historia de los viejos personajes, a continuar narrativas que vienen desde The Force Awakens, a continuar narrativas que vienen desde The Last Jedi, a tratar de mezclarlas cuando muchas veces son contradictorias y al mismo tiempo tratar de satisfacer a esas personas que vienen con una insatisfacción en términos de Star Wars en términos generales, excepto por The Mandalorian, que creo que The Mandalorian ha vuelto a unificar mucho al fandom. Pero entonces esta falta de planeación, esta falta de supervisión sobre todo, porque eso no se le puede negar de nuevo, y pongo como el ejemplo más claro el universo cinemático de Marvel. Tenemos a Kevin Feige que está supervisando todo. El tipo sabe a dónde quiere ir, sabe cuáles son los puntos que quiere tocar, sabe cuál es la historia a la que quiere llegar, y en ese sentido está encima de cada una de las películas diciendo como miren, aquí tiene que pasar esto, aquí tiene que pasar esto, aquello, aquí tiene que pasar esta otra cosa, esto no puede pasar, esto entra en contradicción, y tenemos un plan general que si bien puede ir cambiando y si bien se puede ir modificando entre película y película, el destino es el mismo, el destino al que quieren llegar, los puntos importantes siguen estando ahí. Entonces se ha venido viendo cómo más directores pueden de pronto imponer un poco más de sus estilos directoriales, porque creo que eso era lo que quería hacer Kathleen Kennedy, era decir como miren, tenemos Star Wars en donde los directores pueden hacer películas de Star Wars y pueden aún así ser libres de ser los directores que siempre han continuado siendo. Y lo hizo con Rian Johnson y le dio todo este poder, y Rian Johnson llegó e hizo un desastre. Y en ese sentido J.J. Abrams tiene creo que no sé, es algo muy valiente decidir escribir, dirigir y hacer todas las cosas de esta película después de todas las condiciones en las que recibe este universo, porque creo que después de The Force Awakens él lo dejó en buenas condiciones. Creo que había mucho potencial para continuar a partir de ahí las cosas que podíamos ver en esta historia y en esta saga de Star Wars, pero recibir lo de Rian Johnson, y creo que en términos generales en las entrevistas se ha visto lo mucho que le costó y lo mucho que le debió haber costado, pero también lo políticamente correcto que tiene que ser al decir como no, Rian hizo un gran trabajo, nos dejó cosas geniales, pues porque igual esta es una industria que se mueve por favores y por simpatías, y en ese sentido un director o una persona que empieza a hablar mal de todas las otras personas con las que ha trabajado, que le han dejado cosas, empieza a tener ciertos problemas. Entonces creo que JJ está en una situación particularmente complicada, pero teniendo en cuenta todas estas cosas, digamos que viendo todo esto, todos estos factores, siento que la película se ve afectada en varios sentidos. Acción e historia. En cuanto a la acción, es una película que está súper llena de acción, en el sentido en el que muchas veces se siente que le hace falta una pausa aquí y allá. Pero es que es eso, está tratando de cerrar cosas, está tratando de hablar de cosas de las que no se hablaron en la película pasada, porque de las ya en términos generales no hizo prácticamente nada para avanzar la historia de la saga de Star Wars. Entonces aquí tenemos 2 horas y media prácticamente en donde hay que volver a tomar elementos y hay que cerrar muchas cosas. Entonces la acción va todo el tiempo.
Y creo que afecta un poco, por ejemplo, en el sentido en el que hay muchos cambios de escenario, en donde tenemos planeta, 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 ciudad, 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 y es como no se siente realmente mucho, por ejemplo, los desplazamientos. Tenemos que estar viajando entre planeta y planeta, pero las cosas pasan tan rápido que uno no siente que realmente se hubieran desplazado de un lado a otro, más allá de que haya una tecnología de viaje a la velocidad de la luz. Aún así estamos hablando de transportarse entre planetas, de transportarse entre sistemas solares dentro de una galaxia, lo cual son unas distancias vastísimas que aún con una tecnología de viaje a la velocidad de la luz o más rápido a la velocidad de la luz, estamos hablando de distancias de años luz, en donde no se entiende muy bien cómo es que las cosas pasan tan rápido y no se siente la gravedad de los transportes, por ejemplo. En cuanto a historia pasa lo mismo, vemos que hay un montón de beats y hay un montón de momentos en donde tratan de hablar de esas historias, continuar con las historias de los personajes, concluir historias de personajes, pero se siente todo muy acelerado, entonces no se siente la gravedad emocional de muchas cosas que suceden en la película que deberían tener una gravedad emocional real. Entonces siento que la película pasa sin pena ni gloria en muchos momentos en donde uno debería estar riendo o en donde uno debería estar emocionado o en donde uno debería estar llorando. Aún así, hay escenas de acción que me gustaron muchísimo. Digamos que en términos generales siento que las coreografías, la cinematografía funcionaron bien. Lo que tiene que ver con batallas espaciales, batallas de las naves, batallas uno a uno, con láseres, todas estas cosas. Me gustaron mucho algunas secuencias. Siento que de verdad funcionaron bastante bien, pero por el ritmo de la película, por el tono dispar de la película, siento que no tuvieron la eficacia que habrían podido tener. Por otro lado, tenemos que hablar obviamente de Carrie Fisher y su lamentable deceso. Ella ya no está entre nosotros, no estuvo en medio del proceso de grabación de esta película, lo cual complica un poco las cosas. Nos dijeron desde el comienzo, no vamos a utilizar ninguna tecnología para reconstruir su apariencia, no vamos a tener otra actriz interpretándola, no vamos a tener nada de esto, sino que vamos a trabajar con tomas que no se utilizaron en las otras dos películas. Y se nota muchísimo. Hay una disparidad grandísima en todas las escenas de Carrie Fisher que es lamentable porque creo que le baja muchísimo la categoría y la importancia a este personaje, en donde se siente muy separada de lo que está pasando. Las escenas en donde aparece ella están escritas alrededor de diálogos que ella dijo en otros momentos para otras escenas, para otras cosas, en otras dos películas muy diferentes a esta que estamos viendo. Entonces siento que fue una tarea muy complicada, no sé cómo habrían podido hacerlo mejor, realmente hicieron, o sea, creo que en términos generales esta película es un gran esfuerzo en prácticamente todos los sentidos, pero aún así se siente muchísimo la falta de la Carrie Fisher viva y real dentro de esta película, lo cual me parece que también afecta un poco. Por otro lado, en medio de tratar de regresar devolverle la confianza a las personas o el gusto a las personas que lo han perdido por Star Wars, siento que caen también mucho en fanservice, o sea, desde la aparición de Palpatine que vimos desde los trailers, desde todas estas cosas, desde la aparición del actor en Star Wars Celebration, o sea, como todas estas cosas y como ponerlo como un punto tan importante dentro de esta historia, creo que ya empieza también a ser un poco de fanservice, pero entonces hay cosas que funcionan, tenemos a Chewie, tenemos a Tripio, tenemos a Artu, tenemos a Lando, tenemos varios personajes que conocemos desde hace un montón de tiempo que son favoritos de los fans, en donde siento que hay momentos en los que de verdad funcionan muy bien, pero hay otros en los que están utilizados simplemente como un elemento de fanservice, como tratar de extenderle la mano a los fans y decirles como miren, las cosas que les gustan de Star Wars siguen estando acá, por favor vuelvan, por favor díganle a todos que vean esta película y por favor dejen de criticar Star Wars. Entonces siento que incluso en ese sentido es bastante dispar la utilización de esos elementos en lo que tiene que ver con la película. En cuanto a personajes, voy a concentrarme sobre todo en los personajes nuevos de esta trilogía. Rey, Finn y Poe se siente...
Son personajes que me gustan muchísimo. A lo largo de estas tres películas, de verdad, me gustó mucho lo que hicieron con los personajes, o por lo menos la presentación, porque siento que en medio de esta falta de planeación, en medio de todas estas cosas, hemos tenido muy poco tiempo para desarrollarlos de una manera satisfactoria o de una manera que de verdad justifique varias de las cosas que han sucedido. Entonces, por ejemplo, Rey, tenemos que para muchos Rey es una Mary Sue, es una figura que puede hacer cualquier cosa en el momento en el que se necesita, y digamos que no hay mayor explicación en cuanto a las películas de por qué ella tiene estas habilidades, o de cómo adquirió ciertas habilidades, o de cómo puede hacer ciertas cosas. Hay explicaciones, por ejemplo, en los libros. En la novelización de The Force Awakens se explican ciertas cosas que no se vieron en la película. Hay otros en donde también explican un poco de la historia de Rey en Jakku y de cómo adquirió habilidades para pilotear. Bueno, digamos que en otros medios, más allá de las películas, explican ciertas cosas, pero eso no debería ser así. Esos son opcionales. Lo único necesario para Star Wars son las películas. Más allá de que haya series animadas, más allá de que ahora tengamos The Mandalorian, más allá de que ahora tengamos un montón de cómics y un montón de libros, todo eso es opcional, y muchos fans hardcore lo saben, así le duela a muchos otros. Realmente no habría por qué tener información tan clave para entender las películas en otros medios, cuando en términos generales la gran mayoría de la población lo que va a hacer es consumir precisamente la película y no ninguno de esos otros medios. Entonces siento que eso sí, o sea, es una falla en términos generales de las tres películas, y es que no les dan mucho tiempo de desarrollo a estos personajes. Pero entonces tenemos aquí a Rey continuando con su entrenamiento, como ciertas cosas. Tenemos que también volver un poco a lo que fue el pasado de Rey, que Rian Johnson simplemente dejó de un lado y tomó ciertas decisiones. Aquí JJ tiene que decir como, ok, ¿cómo hago para tomar esto que me dejó Rian Johnson y volver un poco a lo que yo quería hacer? Entonces tenemos aquí a Rey, pero lo que es la relación de ella con Finn y con Poe es genial. O sea, realmente se sienten como un grupo de amigos muy orgánico. Cuando hablan, cuando interactúan los unos con los otros, cuando están en grupo, cuando están en grupitos de a dos, como todas estas cosas, se siente muy bien en ese sentido. Las dinámicas de ellos tres me gustan un montón. Tenemos también aquí a Kylo Ren, que digamos que la dinámica más importante de él sigue siendo, bueno, como toda esta cosa de sus tribulaciones internas, pero también su relación con Rey. Digamos que todos estos encuentros que se plantearon durante The Last Jedi y todas estas cosas siguen siendo aquí predominantes. No estoy seguro, o sea, digamos que en cuanto a Kylo, es como el personaje con el que tomaron decisiones aquí, con las que no me siento más seguro. No sé todavía, como que todavía estoy tratando de pensar un poco en estas cosas. Creo que igual voy a tener que ver la película una segunda vez, como para sentarme con un poco más de tranquilidad a ver qué fue lo que sucedió. Tenemos a Finn, que Finn me gusta lo que hicieron con él en esta película. Lo tenemos ya un poco mucho más ubicado dentro de la Resistencia, como un poco más ubicado en su vida en términos generales, porque siento que la primera película, bueno, la primera de esta trilogía lo tuvimos con su deserción de la Primera Orden, con todas estas cosas, como tratando de encontrar su lugar. En la segunda teníamos que todavía no estaba él ubicado en la Resistencia, como que todavía no sabía cuál era su lugar dentro de todo esto y sus dinámicas con Rey. Aquí lo tenemos mucho más ubicado, y en ese sentido me parece que funciona mucho mejor. Y sobre todo la relación con Poe, digamos que esta amistad, este bromance, como se podría llamar, funciona muy bien. Las dinámicas de ellos dos me gustan. Siento que tienen momentos que de verdad son muy graciosos en medio de todo esto, y digamos que también hay elementos de comedia a lo largo de toda la película que no son predominantes, pero que sí están ahí presentes. Me parece que hay unos que funcionan mucho mejor que otros, pero esta relación de Finn con Poe de verdad me gusta un montón. Tenemos a Poe, después de todo lo que sucedió, como continuando con su camino dentro de la Resistencia, como también encontrando y terminando de encontrarse a sí mismo en muchos sentidos. Entonces creo que estos personajes me gusta mucho lo que hicieron con el trío nuevo. Con Kylo no estoy tan seguro, y hay otro montón de personajes nuevos
que pasan sin pena ni gloria, de nuevo como consecuencia de lo que dije, de esta aceleración de estar pasando de planeta a planeta, de secuencia de acción en secuencia de acción, de esto a esto, de esto a esto, a esto, a esto, a esto, sin tregua alguna, en donde hay personajes nuevos que me parece que son interesantes, que me parece que valdría la pena explorar, o que valdría la pena explorar sus relaciones respecto a los personajes que ya conocemos. Pero no hay tiempo en esta película, solamente se puede hacer un número limitado de cosas, entonces simplemente aparecen y uno dice como, wow, ese personaje está muy cool, ok, ya se fue. Entonces, no sé, siento que en términos de personajes nuevos también es un poco una decisión un poco extraña tratar de introducir personajes nuevos a los que no se les va a dar tiempo o a los que no se les va a dar la importancia necesaria. Entonces, todo esto a responder la pregunta de siempre, ¿vale la pena ver Star Wars The Rise of Skywalker en cines? ¿Vale la pena que le paguen esta boleta a esta película para ir a verla? Digamos que como muchas veces, y pues como obviamente queda a discreción de ustedes, pero no sé, siento que si son fans de Star Wars, tienen que darle la oportunidad, o sea, independiente de cualquier cosa, hay que saber cómo concluye esto. Hay que saber qué es lo que nos plantean en esta película. Entonces yo les diría, vayan a verla, bajen sus expectativas, no lleguen con expectativas de que va a ser una película fatal, no lleguen tampoco con expectativas de que va a ser una película increíble, lleguen simplemente abiertos a las posibilidades, abiertos a ver qué es lo que les van a presentar en pantalla, porque siento que hay elementos que de verdad se pueden disfrutar muchísimo en esta película. Como dije al comienzo, creo que es una película que es tibia, como se dice actualmente, en el sentido en el que no es buena, tampoco es mala, es una película que está ahí, pero siento que hay cosas que de verdad son muy valiosas en esta película, entonces yo les diría que le den una oportunidad. Si son fans casuales, si les parece que no está, o sea, si no les interesa mucho saber qué es lo que pasa con esta historia, la verdad no sé si deberían ir a ver la cine, tal vez esperar a que estén en algún servicio de streaming o que la estén dando en alguna cosa de televisión, tal vez sería mejor para ustedes, no sé, siento que esto es más para fans de Star Wars que cualquier otra cosa, entonces sí, lo dejo realmente a la discreción de ustedes, dependiendo de cuántas ganas tengan o no de ir a ver esta película. Pero esta es como eso es lo que puedo decir sin spoilers realmente de la película. Ya tendría que entrar como en detalles más específicos para hablar de otras cosas. Entonces por el momento vamos a dejar así. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Recuerden que eso es sin spoilers. No le queremos dañar no le queremos dañar la película a nadie que no la haya visto todavía. Entonces por favor no dejen ningún spoiler. Y si dejan algún spoiler, los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Pero dejen todas sus opiniones. Si no han visto la película, tienen ganas de verla, mi opinión los invita a verla, o por el contrario dicen como no, mejor no le voy a pagar la boleta a esta película, por favor dejen todo eso abajo. Recuerden que muy pronto van a poder ver el proceso de construcción completo de este casco de Mandaloriano y van a poder saber cuáles son las condiciones para poder participar en su sorteo, para que se lo lleven a su casa. Entonces sí, muchísimas gracias por ver el video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones, y si se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube, que no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que también pueden encontrar varios de los formatos de este canal en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas de podcast que utilicen, Apple Podcast, Spotify, Apple, SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada de 4, en Twitter, en Instagram, en @nosabamosnada de, pero me encuentran como no sabemos nada de. En DLive también recuerden unirse al Discord de comunidad en SNE. Todos los links nos encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y que la fuerza los acompañe. Hasta luego.